Pues sí, se acaba de inaugurar en el Instituto Cervantes, aquí en París, la exposición Taulé Interior, dedicada a la obra del artista catalán Antoni Taulé, inauguración en la que se presentó también, y en primicia, la película Taulé, la nuit s'efface, Taulé, la noche se esfuma, del realizador Sebastián Dayala Balba, en la que escritores y artistas allegados al artista analizan el proceso creativo de este creador catalán. Y para hablarnos de esta exposición y de su intensa trayectoria en el mundo del arte, Antoni Taulé ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Antoni. Hola, buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No. Antoni, permíteme que explique antes que nada que naciste en Sabadell, no lejos de Barcelona, en 1945, y en la película que acabas de presentar nos hablas de tu primer recuerdo, el día de tu bautizo, una luz intensa que llegaba. ¿Se puede uno acordar del día de su bautizo? No creo que se pueda uno acordar, pero en cambio es una imagen muy fuerte que me viene, y como he estado en el lugar de esta iglesia gótica, entonces quizás esto de la muerte de mi madre al mi nacimiento, pues me hace como una especie de que yo me revolte, ¿no? Contra, ¿no? Y veo esta luz como si me estuviera en un lugar frío, vacío, en unos claustros góticos. ¿Te ha marcado de alguna manera la muerte de tu madre, esa tan temprana muerte de tu madre? No, porque no se sabe, pero no puedes saber lo que es una madre, aunque puedes mirar los otros, pero no. Al contrario, te da una fuerza de individualidad, y entonces estás... Claro que puedes practicar el amor, puedes amar a un hijo o a una mujer después, pero... o cosas de la vida, pero en cambio yo creo que da una gran fuerza a la parte individual. Cuéntanos, Antoni, ¿cómo fue la infancia de Taulé allí en Sabadell? ¿El arte estaba presente? Bueno, sí. Bueno, Sabadell era un lugar donde en la época, era una época dura, la posguerra. Pero había, como el domingo estaban libres, pues y había buenos paisajes, había muchas pinturas y muy buenos pintores, y casi todo el mundo era pintor, entonces era una cosa. Pero mi deseo fue siempre de salir de allí, y venir a París, o sea que 19 años vine a París. ¿Vas a estudiar arquitectura? ¿Qué es lo que te llevó a la arquitectura? Bueno, todos mis profesores decían que tenía que ir a Bellas Artes, y mi padre, como tenía una frustración que no pudo estudiar arquitectura, me dijo: si haces arquitectura podrás ser un mejor pintor. No se equivocaba. No conocía la obra del futuro Taulé artista. Pero es verdad que tengo una construcción arquitectónica, y para mí yo la he utilizado más que nada para la construcción del hombre, para la construcción de la identidad, y para encontrar en las cavernas del interior del corazón que late en la noche, ¿no? Del ser humano. Y a los 19 años, Antoni Taulé, te plantas aquí en París. Vas a trabajar en estudios de arquitectura, ¿no? Sí, bueno, y lo que me permitió es de volver a terminar después los estudios, estudiar en Barcelona otra vez, y luego, las circunstancias hicieron pues que volví aquí, que no fui a Estados Unidos como había previsto, y fui a Formentera para trabajar, y de Formentera a París otra vez. Me contabas que querías haber ido a trabajar a Alaska, y que de pronto te encuentras en una pequeña isla mediterránea de las Baleares, Formentera. El clima es algo diferente, ¿no? No, tuve que escoger en este momento, ¿no? Porque estaba construyendo la Universidad Autónoma de Barcelona, que había 1000 obreros, era una obra impresionante, y entonces pues me ofrecieron, hice un contrato para ir a Alaska, y me ofrecieron esto de Formentera con
no me doblaron el sueldo y me dijeron, y entonces Formentera es verdad que hablaban mi lengua, fue como si me hubiesen adoptado y además había la Beat Generation, había todo el Bob Dylan, había todos los que venían de Woodstock, de San Francisco, bueno, y de Goa, y era un lugar universal Formentera. Imagino que cambiaron la manera de ver el mundo que tenías entonces, ¿no? El arquitecto Taulé, en contacto con los hippies de los 60, Sí, cambió. sí, porque enseguida tenía ganas yo pues de volver a América. Yo quería ir antes, ¿no? Pero después pues volví. Pero sobre todo volví a París y dejé la arquitectura para dedicarme a la pintura, que era más, era más libre, era más, creativo y al final pues solo hice pintura. Era un salto arriesgado, ¿no? Dejar la arquitectura, una carrera sólida, económicamente rentable, para pintar. No, En aquellos años quizás era más no, fácil. no, porque no es al venir a París, o sea que no, bueno, yo cuando estudiaba arquitectura pintaba abstracto, o más bien, pero entonces pues al dejar la arquitectura pues hice la arquitectura en la pintura, o sea que empecé a construir interiores y entonces pues el mundo de la luz, porque bueno, mi fascinación venía ya desde la edad de entre 5 años que vi a mi padre a pintar y a los 10 años que empecé a ver los trozos de película rotos que los amigos me habían dado de las salas de proyección y esto me fascinaba de ver una película así así a simple vista, ¿no? Parecía como ver la realidad. Vas a estudiar, vas a ampliar tus estudios a Londres, ciudad mucho menos luminosa que Formentera. Quizás esas sombras te influyeron en tu manera de pintar. Bueno, entonces era porque también tenía otra vez que me impidió de irme a Estados Unidos es porque, bueno, estaba enamorado de una mujer que estaba en París y entonces pues Londres estaba más cerca y allí había las escuelas de sobre todo la morfología y el estudio de lo que es la pintura más tradicional. Esa mujer que estaba más cerca en París era la tataranieta del mariscal Ney, uno de los mariscales de Napoleón. Sí, sí. Pero Además, bueno, ella la conocí en Formentera, ella venía venía de Woodstock, que justamente había viajado años en la India y que era una princesa lo supe después, pero bueno, después nos casamos pero sobre todo era su abuelo, su tío abuelo era Raymond Roussel y esto era casi más importante porque Roussel le daba escritor, una dramaturgo. influencia. Sí. Dramaturgo. Sois herederos, ¿no? Del legado. Yo soy de Raymond legatario Roussel. universal, pero bueno, no da mucho porque aunque sea un gran hombre que los surrealistas han adoptado mucho, no es conocido del gran público. Cuéntanos, Antoni Taulé, ¿qué recuerdos te quedan de las primeras exposiciones en París? Bueno, el 75 fue una acogida formidable en ventas y los museos, la Ville de París me compró el Museo Nacional d'Art Moderne y lo que pasa que, bueno, mi arte quizá era un poco figurativo. Yo tenía siempre fui franc-tireur, siempre trabajé un poco por mi cuenta y quizá al no pertenecer a un grupo determinado o que ellos tampoco querían de mí. Entonces, pues, fue más duro, pero al mismo tiempo me ha dado una libertad de poder dejar. Sobre todo los marchands que querían que hiciera los mismos cuadros y yo nunca repetía, pero casi coincidía con cada año. Al cambiar el año, pues, evolucionaba la pintura. Estás exponiendo aquí en París en 3 galerías, en el Instituto Cervantes y en 2 galerías más. Quizás han cambiado las cosas desde aquellos 70, donde la abstracción dominaba y que la figuración era algo casi proscrito. Ahora hay un gran retorno a la figuración y además vendrá más fuerte. Lo que pasa es que
para mí, justamente para más reforzar la figuración, hice muchas fotografías y que ahora expongo estas fotografías. Y no tengo necesidad de hacer otras porque tengo miles de diapositivas que hice en lugares insólitos, en castillos abandonados y en mansiones, que con la luz del mes de junio, sobre todo, y la luz de las 6 de la mañana cuando atraviesa perpendicular las estancias. Hablando de lugares maravillosos, es cierto que en un viaje a Egipto casi te secuestran y que vas a dormir en la pirámide de Keops. ¿Es cierto eso? Sí, 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 porque quería, bueno, lo que pasa es que no funcionó mal, pero porque por la noche luego tuvo que volver, pero me encantó porque, bueno, quería quería ver si había ondas, ¿no?, en una pirámide, ¿no?, porque estaba hecha. Al final yo no creo, no creo en las fuerzas de los marabús, pero de todo, porque pero es verdad, sí, sí. Ahí dentro no pasaba ese rayo de luz que atraviesa tus cuadros. Bueno, no, pero el rayo de luz está en el interior, también, o sea que eso depende del punto de vista que te orientas, puedes acceder. Por eso construir es hacer muros alrededor de un lugar que quieres dejar visible, y entonces es la puerta, la ventana, pero no se hace después hacer agujeros, es una cosa agresiva. En la película que acabas de presentar, Jean-Claude Carrière, el que fuera guionista de Buñuel, considera tu pintura como científica, esa soledad, es casi psicoanalítica, diría yo. ¿Eres consciente de eso, Antoni? Bueno, yo me he apoyado mucho en la ciencia y quizás en el análisis, pero bueno, no sé, para mí Freud no es más importante que Karl Marx o que Einstein, pero me interesa mucho el efecto que puede expresar un cuadro, ¿no?, con una arquitectura determinada y con la luz, con una dirección de la luz y con, sobre todo, este paisaje lejano, de plano, ¿no?, como una misma superficie. No hay escalones entre el interior de la mansión hasta el infinito. ¿Qué es lo que hace tan fascinantes tus cuadros? Quizás hay gente que ha tenido la experiencia de una muerte cercana, que ha visto una luz. Quizás sentimos esa cercanía de la muerte. Sí, sí, sí. Se ha dicho. Pero bueno, pues hay que conocer la muerte para venir la vida. De todas maneras, no se puede decir que los niños vienen de la muerte, pero bueno, la muerte... Si es el no existir, no existíamos antes y no existimos después, o viceversa, ¿no? Entre dos vacíos se encuentra un vacío. Entonces, no miramos mucho al final, pero tenemos que mirar al principio también. ¿No te asusta ese final? Bueno, a mí no me asusta, pero bueno, lo que me gustaría es que tampoco asustara a los demás y sobre todo que se encontraran esta identidad en ellos mismos y no en una cosa lejana. Cuando digo lejano del horizonte que va para adelante, es para que nos demos cuenta del horizonte que está para atrás, que es la oscuridad, o sea, las tinieblas. La luz lo único que puede hacer es enviarnos a nuestras propias tinieblas. Acabas de inaugurar una exposición en el Instituto Cervantes. El hecho de que un artista catalán consagrado como tú inaugure en un centro español es bien simbólico, ¿no? ¿Qué piensas tú de estos problemas de nacionalismo, de independentismo en Cataluña? Bueno, esto es como si expones en el Reina Sofía, que está en Madrid, o que expones en el Museo de Israel. Quiero decir que, bueno... Algunos artistas no expondrían en el Reina Sofía catalanes.
Bueno, todos los catalanes han expuesto, o sea que bueno, quiénes son los artistas, Miró, Tapies, bueno, estos son los muertos, pero no sé, hay otros que no voy a citar que han expuesto. Entonces, El arte está por encima de pequeños politiqueos. no, porque justamente eh, eh, el hecho de exponer en otros lugares. No, el Cervantes es genial en el sentido de que tiene un auditorio, tiene una sala de exposición, porque lo importante es también poder ver las obras y que el lugar esté en condiciones. Y además tiene un director genial que es Juan Manuel Bonet, que dirigió justamente el Reina Sofía y que es un crítico de arte. Quizá si expongo al Cervantes es por Juan Manuel Bonet. Exactamente. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en el Instituto Cervantes, aquí en París, para la exposición Taulé Interior, sin olvidarnos de otra exposición Taulé en la Galería Foto 12, aquí en París, y el próximo jueves 28 de enero, Antoni Taulé también inaugurará otra exposición en la Galería Boa de París. Muchísimas gracias, Antoni, por haber estado aquí con nosotros